Gambas al ajillo con pimientos de piquillo. Como siempre, los ingredientes te los dejo al final y abajo en la descripción del vídeo. Comenzamos picando una cabeza de ajos muy finito. Si te gusta la receta, recuerda dejarme un gran like, ya que me ayudas mucho. A continuación picamos un trozo de guindilla. Seguimos troceando 6 pimientos de piquillo y reservamos los otros 6. En una sartén añadimos un chorreón de aceite y agregamos los 6 pimientos que reservamos anteriormente para freírlos un poquito. Una vez fritos, los apartamos para después adornar nuestro plato. Ahora añadimos los ajos y la guindilla que previamente troceamos. Enseguida agregamos los pimientos que previamente habíamos troceado y mezclamos todo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna receta. Ahora añadimos las gambas y mezclamos todo muy bien. Dime en comentarios qué te está pareciendo esta receta y si quieres que haga alguna receta en específico, pues dímelo también. Le ponemos un poquito de sal al gusto. Le agregamos un poquito de pimienta negra recién molida también al gusto. Ahora vamos moviendo de vez en cuando para que no se nos peguen. ¡Madre mía! ¡Qué olor y qué pinta más rica están cogiendo ya las gambas! Bueno, pues ya tenemos listas nuestras gambas. Ahora solo falta servirlas en el plato y deleitar con esta delicia a nuestros invitados. Recuerda que a continuación te dejo la lista de ingredientes. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!